Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un saludo cordial y afectuoso a nuestros apreciados hermanos y amigos que están en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos. Es tiempo de estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos en el aire Radio Amanecer en Estudio. Es importante que en esta hora usted pueda conseguir de inmediato su guía de estudio, ese material que utilizamos día a día en la Iglesia Adventista para compartir luego en una reunión oficial lo que hemos aprendido durante la semana. Sin embargo, eso lo hacemos cada sábado cuando nos reunimos en la iglesia. Hacemos un repaso de lo estudiado durante la semana. Sin embargo, en el día de hoy tenemos un tema de mucho interés. Poderes invisibles en acción es el tema que estaremos abordando con ustedes. Dentro del marco de la lección número 4 que estamos estudiando en esta semana, el poder de la oración, interceder por otros, y el pasaje de la Biblia que nos está acompañando en Santiago, Carta Universal de Santiago, capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esta hora también nuestro saludo cordial y afectuoso, como cada día, al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Agradecemos a Dios grandemente la oportunidad que nos confiere de poder estudiar su palabra una vez más. De igual forma, nos alegramos con los amigos que ahora mismo están en sintonía con Radio Amanecer estudiando la palabra de Dios. Te invito ahí donde estás para que hablemos con Dios. Dios y Padre, vamos a estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, oh Señor. Ilumina nuestras mentes, fortalece nuestra fe al estudiar tu palabra. Bendice a cada amigo que ha venido a escudriñar tu palabra. Dirígenos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día, poderes invisibles en acción. Es bueno recordar a nuestros oyentes que en múltiples ocasiones hemos hablado acerca del gran conflicto de los siglos, el conflicto inminente, el gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal. Son términos muy similares para referirse a esas fuerzas que batallan en términos espirituales. El Señor está al control de todo. Sin embargo, hay un enemigo que conocemos, el diablo. Utiliza todas las fuerzas de sus ángeles para desviar a los hijos de Dios en cuanto al servicio que deben prestar y para hacer precisamente que nos desviemos del propósito original que tenemos en esta tierra. De ahí hemos estado haciendo énfasis que para mantenerse de pie ante esta batalla necesitamos orar mucho por nosotros, y cuando nos fortalecemos en la fe debemos tener oraciones intercesoras a favor de las comunidades, de los pueblos, de las naciones, de las familias y por nuestros seres queridos. El capítulo 10 del libro de Daniel, hay una de esa revelación. Describe la revelación del gran conflicto entre el bien y el mal. Recordamos que el profeta Jeremías predijo que los hijos serían cautivos de los babilonios durante 70 años. Al final de la vida de Daniel, este periodo profético del cautiverio judío estaba llegando ya prácticamente a su fin. Daniel estaba muy preocupado. Veía poca evidencia del cumplimiento de las palabras de Jeremías. Su pueblo todavía estaba cautivo. Babilonia, por supuesto, fue vencida de acuerdo a las profecías de este mismo libro, capítulo 2, 7 y 8. Esta nación poderosa fue vencida por los medos y persas, pero los judíos seguían en cautiverio. Daniel ayunó y oró por 3 semanas
intercedió sinceramente por su pueblo y al final de las 3 semanas se le apareció un glorioso ser angelical. En relación a eso que usted dice, pastor, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 10 del libro de Daniel. En este capítulo, Daniel tiene una visión. Daniel nos cuenta en su relato que él estaba afligido por espacio de 3 semanas, en los cuales no había comido manjar alguno. Al parecer, esto se debe a que probablemente por este tiempo se levantó la oposición de los samaritanos contra los judíos, que acababan de volver del exilio bajo las órdenes de Zorobabel, tal y como lo vemos en Esdras capítulo 4. La aflicción que tiene el profeta Daniel en el capítulo 10 es muy notoria. Estaba muy afligido y tal y como usted señalaba, pastor Scroggins, los 70 años de castigos que había profetizado el profeta Jeremías habían llegado a su fin. Y por lo mismo, Jerusalén ahora goza de un nuevo comienzo. No obstante, esta nueva etapa está cargada de oposición. Por eso es que Daniel ora y extiende este ayuno por 7 días, porque él necesita recibir consuelo y seguridad de que su pueblo logrará construir el templo y así cumplir la visión que le fue dada en el capítulo 9. De modo, mirando este cuadro, Pastor Scroggins y amigos, el contexto del capítulo 10 del libro de Daniel se centra en la oposición a la reconstrucción de Jerusalén. Cuando nosotros consultamos este libro de Daniel capítulo 10, los versículos del 10 al 14 leemos: «He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora». Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opone durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Pastor Alex Lizardo, ¿cuándo fueron escuchadas las oraciones de Daniel y qué las estorbó temporalmente? A la verdad, Pastor Scroggins y amigos, este es un pasaje fascinante el que usted acaba de leer. Para entenderlo completamente, debemos identificar algunos de los personajes que están envueltos en esta narrativa. Por ejemplo, debemos responder quién es el príncipe del reino de Persia. Ciertamente este príncipe no es Ciro, porque Ciro es el rey del imperio Persia. No puede ser el rey y ser el príncipe. Cuando el texto hace referencia al príncipe del reino de Persia, es muy probable que esta expresión, el príncipe del reino de Persia, representa a Satanás. Recuerden que en San Juan capítulo 12, verso 31 y San Juan capítulo 14, verso 30, Jesús hace referencia a Satanás como el príncipe de este mundo o el gobernante de este mundo. También Pablo lo etiqueta como el príncipe de la potestad del aire en Efesios capítulo 2, versículo 2. Entonces, hay evidencias bíblicas muy claras para entender que este príncipe del reino de Persia que se opone en Daniel capítulo 10 hace referencia directamente a Satanás. Satanás estaba tratando de obrar negativamente en el rey Ciro para que el rey obrara en contra del pueblo de Dios. Y cuando estudiamos en el capítulo 9, que es el contexto de lo ocurrido en el capítulo 10, vamos a observar que los enemigos del pueblo de Dios se habían acercado a Zorobabel y a Josué para participar de la reconstrucción del santuario terrenal. Como ellos no quisieron permitir que los paganos participen de la restauración del santuario, tal vez por miedo a que traten de meter a sus ídolos en el templo, los enemigos de Israel, ¿qué hacen? Mandan cartas al rey Ciro
para decirle que Israel era un pueblo rebelde, entre otras falsas acusaciones. Estas cartas, indudablemente, Pastor Scroggins y amigos, obraban negativamente en el rey Ciro. Los enemigos del pueblo de Dios estaban obrando por parte del príncipe de Persia. Como ya decíamos, Satanás. Es por esto que tuvo que venir Miguel para ayudar al ángel Gabriel y evitar que Ciro acceda a los ataques de Satanás. Satanás estaba detrás de todo espíritu de oposición. Satanás estaba tratando de dañar el plan que Dios tenía en ese momento con su pueblo, Pastor Scroggins. Muy importantes sus declaraciones cuando está identificando a este príncipe de Persia, Ciro, como si fuera Satanás. No es la primera vez que la palabra de Dios hace ese tipo de comparación. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, hay una declaración que dice: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Eso es para referirse al príncipe de Tiro. Cuando consultamos el libro de Isaías capítulo 14, empieza a hacer la descripción de las características en ese entonces Luzber, que se convirtió más adelante en Satanás precisamente por el orgullo que exhibía. Y entonces, cuando un gobernante exhibe gran orgullo, que son las características de Satanás, entonces el texto bíblico toma las características de ese gobernante para compararlo con Satanás. Eso es así como lo describe la palabra de Dios. ¿Y qué decir acerca de Miguel? Nosotros hicimos mención en el capítulo 10, los versículos del 10 al 14, sobre Miguel. Pero ¿quién es Miguel? El nombre de Miguel se usa 5 veces en la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y específicamente en Judas se hace mención también de las características de quién es Miguel. Más aún, Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:21, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Y si usted consulta la carta de Judas, se dará cuenta que hubo una lucha entre Satanás y Miguel fue quien levantó luego a Moisés. Lo cierto es que la palabra de Dios, cuando habla de Miguel, el gran príncipe de tu pueblo, indudablemente de que se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es así como lo identifica la palabra de Dios. Un estudio cuidadoso de estos pasajes se revela que Miguel, que significa quién es Dios, es otro término para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. Cristo es el eterno, preexistente y todopoderoso Hijo divino de Dios. Una de sus funciones como comandante de todos los ángeles es derrotar y finalmente destruir a Satanás. Pastor Scroggins, podemos confirmar que existe una guerra real y literal entre los ángeles leales a Dios y los ángeles que son leales a Satanás. El profeta Daniel estaba viendo que eran pocos los israelitas que regresarían a Jerusalén y que además estaban luchando de sobremanera para poder restaurar el santuario terrenal. Y esto lleva a Daniel a orar para que Dios intervenga por su pueblo. Y Daniel oraba tanto que el texto dice que Daniel era muy amado, era muy conocido en el cielo por los ángeles, porque Daniel desarrollaba un ministerio de oración muy activo a favor de él y también intercediendo a favor del pueblo de Dios.
En medio de este conflicto cósmico entre el bien y el mal, donde se levanta el dragón, Satanás, la serpiente antigua, a pelear contra el pueblo de Dios, a oponerse a Dios, el único que ha salido en defensa de Dios y de su pueblo es Cristo. Por eso Apocalipsis capítulo 12 describe la guerra que hubo en el cielo. El dragón, Satanás y sus ángeles pelean ¿contra quién? Contra Miguel y sus ángeles, que es Cristo. Por consiguiente, Pastor Scroggins y amigos, Cristo y Miguel son la misma persona. El nombre de Cristo hace referencia al Mesías, al ungido, y el nombre de Miguel hace referencia a ese Dios que pelea, a ese guerrero victorioso, a ese comandante que está presto a defender siempre a su pueblo y a sus hijos. Pastor, me fascina lo que dice Daniel capítulo 10, donde dice que Daniel era una persona muy amada en el cielo. Esas oraciones que se elevan a Dios con tanta insistencia, con un corazón sincero, el Señor las recibe porque son oraciones intercesoras que se elevan a favor de su pueblo. Y hacemos bien en emular e imitar el ejemplo de Daniel, un hombre de oración, un hombre que se interesaba por los asuntos de su pueblo, y es así como lo describe la palabra de Dios. Reiteramos, un hombre de oración, un hombre que acepta la voluntad de Dios y que agoniza en oración para que al pueblo de Dios le vaya bien. Aquí en este capítulo 10 del libro de Daniel lo que vemos es del descorrer del telón de la historia y revela esta lucha entre el bien y el mal. Mientras Daniel ora, Miguel, el Jesús Todopoderoso, como ya lo acabamos de identificar en la Biblia, ¿qué sucede con él? Desciende del cielo para vencer las fuerzas del maligno, del mal, y aunque no lo veamos, Jesús también está trabajando para responder nuestras oraciones de intercesión. Él es el poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida porque Él está atento a nuestras necesidades. Amigos, esta lección definitivamente es una lección bien importante para nosotros. En esta lucha que tenemos diariamente, como lo describe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, nos da a entender que ciertamente tenemos una lucha en términos espirituales y que nosotros vamos a ganar porque Jesús está de nuestra parte. Seres celestiales están destinados para responder a esas oraciones de aquellos que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a diario a nuestro Señor para el adelanto de la causa de nuestro Creador. Cada ángel tiene un puesto particular del deber, del cual no se le permite que se aleje para ir a otro lugar. Si se aleja, los poderes de las tinieblas obtendrían una ventaja, y de ahí la insistencia de nosotros mantenernos siempre de pie en este conflicto, y lo hacemos a través de nuestras oraciones. El Señor escucha nuestras oraciones y nosotros también, así como Jesús intercede por nosotros, nos invita a interceder por aquellos que están a nuestro alrededor, la familia, la nación, en fin. Es el deber del cristiano orar, siempre orar. Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Scroggins. Recuerden, amigos oyentes, que hoy estamos estudiando poderes invisibles en acción. En medio de este conflicto cósmico que se está librando entre el bien y el mal, los ángeles buenos y malos luchan por cada hombre. Y como cada persona tiene libre albedrío, el hombre mismo es quien determina quién va a ganar en su vida, o Dios o Satanás. De ahí la importancia, amigos oyentes, de orar como lo hizo Daniel, para que seamos protegidos por las inteligencias celestiales. Por eso es que debemos de desarrollar oraciones intercesoras por el pueblo de Dios y por aquellos amigos que luchan constantemente en medio de esta guerra espiritual. Ellen White, en su libro Joya lo Testimonio, tomo 2, página 170, ella dice que si el velo que separa el mundo visible del invisible
pudiese levantarse y los hijos de Dios pudieran contemplar la gran controversia que se riñe entre Cristo y los santos ángeles y Satanás y sus huestes perversas a propósito de la redención del hombre, si pudiesen comprender la admirable obra de Dios para rescatar las almas de la servidumbre del pecado y el constante ejercicio de su poder para protegerlas de la malicia del maligno, estarían mejor preparados para resistir los designios de Satanás. Su mente se llenaría de solemnidad e importancia del plan de la redención y la magnitud de la obra que tienen delante de sí como colaboradores de Cristo. Quedarían humillados, aunque estimulados, sabiendo que todo el cielo se interesa en su salvación. En esta lección, apreciados amigos, queridos oyentes, debemos entender algo muy importante. Necesitamos comprender que como pueblo debemos estar más atentos a este gran conflicto que se está librando entre seres invisibles, la lucha entre ángeles leales y desleales. Los ángeles malos continúan en acción. Los ángeles buenos quieren hacer su obra y la están haciendo a favor de aquellos que permiten que el Señor obre a través de ellos. Es importante exhortar a los pastores de nuestro Señor Jesucristo, a los ministros de este tiempo, ministros religiosos que puedan destacar en el entendimiento de las personas con las cuales se codean la verdad del servicio de los ángeles. Nuestra única seguridad en este tiempo es la palabra de Dios escrita. Debemos orar así como lo hizo Daniel, para que seamos guardados por los seres celestiales. Los ángeles, como espíritus ministradores, son enviados para servir a los que serán los herederos de la salvación. Oren, apreciados hermanos, oren, queridos amigos, como nunca lo han hecho antes. No estamos preparados para la venida del Señor, aparentemente, y necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. Y el mensaje que estamos analizando en este día es para que nos acerquemos más a Dios en oración y pedir siempre la administración de los ángeles en nuestras vidas para que podamos ayudar a otros a encontrar este camino maravilloso que finalmente va a conducirnos al reino de los cielos. Claro, pastor. Algo que debemos resaltar de la lección de hoy es que esta batalla en los lugares celestiales nos muestra los esfuerzos determinados de los poderes de las tinieblas para derrotar a las oraciones del pueblo de Dios. Aunque la oración tomó un efecto inmediato en el cielo, de acuerdo a la declaración del mensajero celestial, el profeta Daniel no había tenido ninguna manifestación de dicha situación durante 21 días. Los poderes de las tinieblas en los lugares celestiales habían retrasado el mensaje de que la oración de Daniel había sido escuchada y había sido contestada. De igual forma, el cristiano hoy día debe discernir que el poder de la oración no debe ser visto únicamente en la vida de una persona, sino también desde una perspectiva global. Los últimos tiempos, el tiempo que vivimos hoy día, demanda que el pueblo de Dios se involucre en oraciones por el mundo y por sus poderes. No solo debemos de orar por una persona, también debemos de orar por los gobernantes, debemos orar por las naciones, debemos orar por la problemática mundial también. Cuando nuestras oraciones van más allá de nuestras necesidades personales y entran en un ramo global, estamos entrando en el área en donde residen los principados y las potestades. Necesitamos hombres y mujeres alrededor de todo el mundo que se dediquen a la oración en el ramo de las guerras espirituales. Pastor Scroggins. Pastor, finalmente hay que resaltar en esta lección, Daniel fue un siervo devoto del Altísimo. Se dedicó a servir a Dios. Nosotros, cual Daniel, emulando ese ejemplo, debemos también ser un siervo especialmente de Dios, y cuando somos siervo de Dios estaremos al servicio de la humanidad. La larga vida de Daniel estuvo llena de nobles hechos de servicio por su maestro. Su pureza de carácter y su inalterable fidelidad son igualadas por su humildad de corazón y su contrición delante de Dios. La vida de Daniel es una ilustración inspirada
de esa verdadera santificación que debe producirse en los seguidores de Cristo en este tiempo. Y por eso hemos insistido. Emular, imitar la vida de oración y de consagración de Daniel es el gran desafío que tenemos nosotros por delante. ¿Cuánta necesidad hay en este mundo? Necesidad de orientación, personas que necesitan de nuestro servicio, de nuestro trabajo, y lo que el cristiano sabe hacer y debe hacerlo con toda fidelidad es orar por nuestros gobernantes, orar por la situación que se está viviendo a nivel mundial en nuestro país, orar por las familias, orar por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, y por eso Dios nos invita a interceder en oración por cada uno de ellos. Llegamos al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estuvimos compartiendo con ustedes poderes invisibles en acción. Recuerden que esta es la lección número 4 que estamos estudiando durante la semana, el poder de la oración, interceder por otros, y el pasaje de la Biblia que nos está acompañando para memorizar y nos sirve de fundamento en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Le invitamos en esta hora para que juntos cerremos con una oración. Padre, muchísimas gracias por este estudio de hoy. Estamos muy impactados por la vida de oración de Daniel, cómo era escuchado en el cielo. Reconocemos también que tú estás atento a las peticiones de tus hijos en la ancha faz de la tierra. Eres un Dios maravilloso, dispuesto a suplir nuestras necesidades, y queremos pedirte de manera muy especial que pueda conducir nuestras vidas, que podamos sentir la necesidad de orar por nuestros semejantes, y esperamos que esta lección nos motive a accionar a favor de la humanidad. Favores que pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.